¿Estás buscando un SSD que aúne capacidad de almacenamiento, rendimiento y un precio asequible? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Western Digital Blue que se adapta a todo esto y te ofrece mucho más. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Continuamos analizando diferentes opciones de almacenamiento a la hora de ampliar la memoria o la cantidad de almacenamiento posible de tu ordenador portátil o sobremesa, y lo hacemos con un SSD que nos parece una opción muy recomendable, sobre todo para aquellos profesionales del sector, bien sea del diseño, de la creación de contenido o simplemente trabajadores que necesiten una ingente cantidad de almacenamiento con un buen rendimiento y un precio más que moderado. Y es que, como bien sabéis, hay muchísimos SSDs de PCI Express generación cuarta que ofrecen un rendimiento simplemente brutal, pero cuentan con un precio también que es simplemente brutal y se nos escapa del presupuesto, sobre todo si es para un ámbito laboral. No obstante, Western Digital Blue pone a nuestra disposición este SN580, un SSD PCI Express 4 con un rendimiento de hasta 4150 MB por segundo, tanto en lectura como en escritura secuencial, y un precio más que moderado. Nosotros hemos analizado la versión de 1 TB que tiene un precio inferior a 70 euros, unos 65 euros aproximadamente, y la verdad es que lo consideramos una muy buena opción para lo que hemos dicho, para obtener una buena cantidad de almacenamiento con un rendimiento muy bueno. No es quizás el más alto del mercado, pero sí que es muy bueno, y un precio muy asequible. Esto obviamente se puede trasladar tanto al entorno laboral, donde nos va a facilitar muchísimo el trabajar con proyectos en los que haya archivos grandes o trabajemos con una gran cantidad de archivos, pero también obviamente lo podemos trasladar al gaming, donde vamos a tener una lectura mucho más rápida y una escritura mucho más rápida para conseguir así minimizar esos tiempos de carga de esos juegos tan pesados que solemos utilizar en la última generación. Por lo tanto, este rendimiento, que no es de los más elevados, pero sí que está muy bien, es aprovechable a fin de cuentas para todos los sectores. No obstante, vamos a probarlo obviamente con nuestro equipo de pruebas, este que veis detrás mía, un 7700X con una X670E Gen de Asus ROG, y lo sometemos a los test de almacenamiento a los que solemos someter este tipo de unidades de almacenamiento, con los siguientes resultados. Y dicho todo esto, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante un SSD que está enfocado sobre todo al entorno laboral. ¿Pero por qué decimos que está enfocado al entorno laboral? Pues porque busca ese equilibrio perfecto entre un buen rendimiento que va a permitir que fluya de una forma más continua nuestro reflujo de trabajo, y también ofrecer grandes cantidades de almacenamiento con un precio bastante reducido. No obstante, como hemos dicho, este Western Digital Blue se puede utilizar para cualquier uso. Obviamente no deja de ser una unidad de almacenamiento con un buen rendimiento, una gran cantidad de almacenamiento disponible y un precio más que convenido. Y por todo ello le otorgamos los galardones de producto premium, producto recomendadísimo y calidad-precio de Gameit, al contar además de un buen rendimiento, una cantidad de almacenamiento bastante buena y un precio asequible, y el respaldo de un fabricante como Western Digital. Y casi se me olvidaba, además la unidad cuenta con un consumo bastante bajo, lo cual, en el caso en el que lo estemos utilizando en un equipo portátil, nos va a permitir trabajar un poquito más, al consumir un poquito menos y aumentar un poquito más la autonomía de nuestro equipo portátil. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo. Como siempre, os agradecemos el feedback en forma de like. Decidme si os gusta este nuevo formato con un plano un poquito más cercano a mí y el cambio de fondo, y un saludo.